Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar mensual de ISACA Valencia. Hoy contaremos con David López Rodríguez. David es fundador y CEO de CiberGov, startup especializada en la gestión ágil de la ciberseguridad. David ha desarrollado su labor en la administración en estos últimos 6 años como CISO en Aragonesa de Servicios Telemáticos, entidad pública del ámbito TI, recién certificada en el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto para proporcionar servicios de administración electrónica. También ha ejercido de director de servicios de TI, responsable de infraestructuras, con lo que tiene un conocimiento exhaustivo de las redes y funcionamiento de la administración pública. Su paso previo por consultoras TI internacionales y empresas del ramo le ha conferido un conocimiento amplio del sector de TI en todas sus facetas. Y ya sin más dilación, cedo el paso a David, que nos va a contar cómo realizar una implantación ágil del Esquema Nacional de Seguridad en la administración pública. David, cuando quieras, el control es tuyo. Muy bien, gracias Alex, gracias Carlos, gracias también a ISACA Valencia por la oportunidad que me dais de poder explicar el proyecto partes de los proyectos que estamos elaborando de implantación del Esquema Nacional con esta nueva metodología enfocada en la implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, para aquellos que no nos conozcáis, que sois la inmensa mayoría, porque CiberGov tiene 3 meses de vida, lo que buscamos, el objetivo principal nuestro es proporcionar lo que nosotros llamamos autonomía de decisión a las empresas y a las entidades locales en este caso, para poder gobernar y gestionar la ciberseguridad. De tal manera que lo que ayudamos y es curioso, pero a empoderar, le damos armas a la dirección para que sea capaz, a la dirección o a la gerencia, a la dirección de las entidades públicas y de las empresas en general, a que realmente sean capaces de gobernar la tecnología. Que puede parecer paradójico, pero lo que está ocurriendo es que la dirección en general en las empresas no son capaces de hacerse con ese ámbito de la propia empresa. Con el objetivo de verdad que ellos cuando ellos gestionen esa parte tecnológica, tengan la confianza que realmente lo que está ocurriendo en las entrañas de su empresa y de su entidad, pues sepan qué es lo que está ocurriendo y si está o no está funcionando, de tal manera que esa confianza que ellos tienen en sus tecnologías de la información sean capaces de proyectarlos hacia sus propios clientes. Aquí lo importante realmente es saber cómo nos estamos enfrentando a la implantación del Esquema Nacional de Seguridad en entidades locales. Y entidades locales, obviamente, bueno, pues donde nosotros nos estamos moviendo es en entidades locales de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Es importante esta distinción porque las entidades más pequeñas, que tienen menos habitantes, lo habitual es que vayan por la Diputación. Y entonces, bueno, pues la Diputación le nutre de ciertos recursos que ellos pueden aprovechar. Y las que son más grandes, de 20.000, pues, 20.000 habitantes, pues lo que ocurre es que ya suelen tener una cantidad de recursos importantes y pueden derivar, si quieren, algunos de ellos a temas de tecnología y de ciberseguridad. Entonces, el rango entre los 10 y 20.000 habitantes es ciertamente problemático porque utilizan todos los servicios de un gran ayuntamiento, pero utilizan todos los servicios, pero no tienen todos los recursos. Así que lo habitual es que no tienen responsabilidad de seguridad, hay poca cultura de la ciberseguridad, no son conscientes de que desde fuera alguien les tenga que ayudar, ni siquiera, que hay opciones, pero ellos no son conscientes de que las pueden utilizar. Peor todavía, porque internamente, normalmente el ámbito de la informática pues tienen pocos apoyos internos y en general la entidad local con respecto a la seguridad y a la ciberseguridad y a las decisiones que hay que tomar, pues tiene mucha dependencia y eso implica que lo normal es que sencillamente no se tomen decisiones o se tomen a cuentagotas. Lo que hace pues que tengamos muchas entidades locales de ese rango y también de los otros en zona de incumplimiento.
¿vale? No cumple ni con el Esquema Nacional de Seguridad ni con el RGPD. Claro, esto a lo mejor no sería problema si no fuera porque la verdad es que utilizan en general tecnología que es avanzada y esa tecnología gestiona y funciona con los datos de los ciudadanos. Entonces, digamos que la problemática seguro que todos la tenemos más o menos en la cabeza porque estamos hablando de entidades locales, pero también es verdad que hay muchas empresas que están en esta misma situación. Entonces, si os parece, vamos directamente al lío, ¿vale? Ya os digo, ya os adelanto que el enfoque que nosotros hemos hecho de la ciberseguridad está enfocado, está basado en la experiencia propia. Y hay cosas que sencillamente yo pienso que tal y como están enfocadas ahora, pues es que no funcionan y que creo que no funcionarán. Y hay cosas que obviamente pensamos que sí, y luego como he ido pasando por varias áreas y varios ámbitos, pues he ido cogiendo cosas de un sitio y de otro, y al final, pues lo que nosotros planteamos en la metodología Dragón, que es como se llama, esta metodología, entre comillas, ágil, ¿vale? Se basa en estas 4 coordenadas que os cuento a continuación como base de lo que realmente, del ciclo de vida que viene luego, ¿vale? Las 4 coordenadas son básicamente estas. Hay principios, hay personas, hay normativas y hay plataformas tecnológicas. Entonces, es importante porque estas flechas, la dirección tiene que ser esa. Es decir, los principios, que es en lo que se basan las leyes, tanto así focalizando, tanto el Esquema Nacional de Seguridad como el RGPD, se basan en principios. Y son esos principios los que hay que cumplir. Y esos principios recaen sobre las personas. Y son las personas las que tienen que gestionar y tienen que hacer cumplir esos riesgos. Luego, por otra parte, que ahora los conectaremos, pero tenemos normativas y plataformas tecnológicas. Y las plataformas tecnológicas están muy bien porque, oye, todo es o mucho es tecnología, pero si no tenemos normativas, esas plataformas tecnológicas no están suficientemente regidas, ¿vale? La cuestión es que si estos principios, nosotros pensamos que si hay verbos que las pueden conectar serían estos, es decir, los principios recaen sobre las personas, entonces esas personas implantan las plataformas tecnológicas que luego gestionan los datos y esas mismas personas toman decisiones sobre las normativas. Y esas normativas son las que tienen que regir cómo se debe comportar las plataformas. Claro, la normativa obviamente tiene que ir alineada con esos principios que hemos comentado antes. Y lo que está claro es que las plataformas tecnológicas, sea como sea que se comporten, deben asegurar que esos principios se cumplen. Así que tenemos estos 4 ejes que cada uno se comporta de una manera que vamos a ver a continuación. En el ámbito, quiero decir, sin ser el objetivo, pero bajo nuestro punto de vista lo que ocurre es que el plano, digamos, superior, es decir, de la normativa hacia los principios, ese es el ámbito de auditoría de seguridad. Es decir, que cuando viene un auditor, sea interno, externo o medio pensionista, da igual, a ver qué es lo que estamos haciendo, pues nosotros le vamos a poder enseñar normativas o registros o evidencias que generan las plataformas tecnológicas. Pero a nosotros eso, bueno, pues hombre, nos interesa obviamente porque hay que darle los datos al auditor, pero lo que realmente a nosotros nos interesa es el ámbito de la implementación, porque teniendo un buen ámbito de implementación, implementando correctamente las normativas y las plataformas tecnológicas, no vamos a tener problema a la hora de generar evidencias para la auditoría. El problema reside que los movimientos de las entidades habitualmente están enfocadas a cumplir con las auditorías. Y nos olvidamos, dentro de lo que cabe, todo lo que nos dejan, nos olvidamos de la parte, lo que realmente es el core. Entonces, hemos hablado de los principios. Los principios, la dificultad que tienen los principios sobre los que se basan las políticas es que esos principios cambian con el tiempo.
Inicialmente era la confidencialidad, luego confidencialidad, disponibilidad, integridad. Luego vino el ENS y nos dijo que, oye, que la autenticidad también, que la trazabilidad era importante, oye, que el enfoque del riesgo. Ahora viene el RGPD, que la base de la legitimación, que si la responsabilidad activa. A ver, no os quepa ninguna duda que dentro de 2 años vendrá otro principio y otro que habrá que cumplir. Entonces, a la hora de conformar la metodología, lo hemos tenido en cuenta porque es que las políticas van a seguir modificando el comportamiento de las tecnologías y el comportamiento de las personas. Esos principios recaen sobre personas. Y lo que está claro es que hay personas, perdonad por el gráfico tan sencillo, pero bueno, pues eso, a veces no se encuentran los adecuados. Esas personas, es importante recalcar que aquellos que soportan más riesgo son las personas que tienen más autoridad y responsabilidad. ¿Por qué esto es importante dejarlo claro? Porque lo que no tiene ningún sentido es que la responsabilidad de la seguridad o la falta de seguridad recaiga siempre sobre el informático, que normalmente no tiene ni la responsabilidad ni mucho menos la autoridad. Entonces, esto es una de las primeras cosas que cuando entramos en los ayuntamientos lo que decimos es, oye, aquí exactamente quién es el que manda. ¿El secretario? Pues el riesgo es suyo, no del informático. ¿Vale? Entonces, esos principios recaen sobre personas. Y es efectivamente lo que hacemos. Dado que no tenemos responsables de seguridad, lo que decimos es, vale, que no vamos a hablar de seguridad, lo que vamos a hablar es de riesgo. Y aquí, ¿quién tiene el riesgo? Y en los ayuntamientos, a entidades locales, lo que hemos visto es que hay 3 grandes zonas. Uno es el riesgo legal, que sería asimilable al secretario, el riesgo reputacional, el alcalde, y el riesgo tecnológico, que entonces sí sería el informático. Pero de un plumazo nos hemos quitado de en medio ese cajón desastre que es que como no tenemos responsable de seguridad, pues ya de esto ya no hablamos. Y dentro de esos 3 roles, el siguiente paso que les decimos es, vale, muy bien, el riesgo legal lo vamos a enfocar a través de las normativas, el riesgo tecnológico a través de las plataformas tecnológicas. Y el riesgo reputacional, lo que le decimos al alcalde es, en realidad tu posición es la más débil, porque dependes de tanto la parte legal como la parte tecnológica. Y cuando esas 2 cosas vayan mal, el que va a verse repercutido eres tú. Entonces, ¿cuál es tu misión en la implantación del Esquema Nacional de Seguridad? Pues que ni el secretario ni el informático tengan problemas, o que les allanes lo posible en las dificultades que tengan. De esta manera, lo que hacemos además es, de esos 3 actores, los que realmente nos importan y nos interesan y donde nosotros nos centramos es en el secretario y el informático. Y a su vez, les proyectamos en sus ámbitos donde realmente ellos tienen que desarrollar su labor, que es el secretario en la parte normativa y el informático en la parte de plataforma tecnológica que habitualmente pues ya está generada, ya está funcionando. El RGPD nos ha ayudado muchísimo a que el secretario se enfoque. Porque ahora lo que decimos es que, claro, es que el responsable de los ficheros pues es el secretario. Y como es el secretario, para poder gestionar correctamente el tratamiento de esos ficheros, necesitamos que se pongan por escrito. Se pongan por escrito y demostrar a través de la política y las diferentes normas que realmente se toman decisiones para, como hemos dicho antes, regir esa plataforma tecnológica. Así que estos son los 2 grandes actores que tenemos dentro del ayuntamiento, que por otra parte es obvio, pero de esta manera, tal y como nosotros lo enfocamos, lo que conseguimos es tener a la gente, a los actores principales, sabiendo que sobre ellos está el foco que tienen que cumplir. Así que seguimos en este... Vale. Hemos hablado de la normativa, hemos hablado también de las 4 coordenadas. Entonces, de las personas es lo que acabamos de comentar. Entonces, nos centramos ahora en la parte normativa.
dentro de esas normativas, una de las primeras decisiones que nosotros empezamos a tomar y que nos parecía sensata es que todo el esquema nacional de seguridad, todo el elenco y el montón de documentación que nos da el CCN para ayudarnos con la implantación del esquema nacional de seguridad, es uniforme, son todos documentos. Y todos los documentos no son lo mismo. Entonces, nosotros, uno de los primeros pasos que hemos hecho es, vale, vamos a hacer documentación, sí, vamos a hacer normas, pero hay normas que están enfocadas a la organización, hay normas que están enfocadas a los usuarios, hay cosas que son realmente de seguridad. Oye, gestión de accesos, pues de seguridad. Hay cosas que están relacionadas con la tecnología, pues la gestión de la wifi, del puesto de trabajo digital, los PCs. Oye, el desarrollo. Pues si vamos a hacer documentación, vamos a enfocarla y vamos a clasificarla. Esto a nosotros nos resultó importante porque hay documentación como, por ejemplo, la gestión de los cambios, que no es de seguridad, que es más bien, lo hemos puesto aquí en ITIL. Entonces, la gestión de cambios es clave para que la seguridad funcione correctamente. Así que si tenemos una mala gestión de los cambios, hay una mala normativa, un mal proceso de cambios, lo que está claro es que la seguridad se va a ver afectada. Entonces, necesitamos desarrollar normativa de seguridad, pero también necesitamos que se desarrolle normativa de otros ámbitos que afectan a la seguridad de una manera correcta. Y con esta clasificación empezamos también a dividir los pesos para que cada uno se haga cargo de lo suyo, ¿m? Y que todos sean responsables de que así se haga. Y luego el otro punto es el de las plataformas tecnológicas. Y este tema también nos parecía sensato el dividir entre plataformas tecnológicas de servicio propiamente dicho y plataformas tecnológicas que son del ámbito de la seguridad. Entonces, lo que está claro es que el correo electrónico es algo que es pues, para el servicio del ayuntamiento o de la empresa, bien. Pero lo que no tiene ningún sentido es que el backup también sea el backup es una plataforma que es del ámbito de la seguridad. O los entornos de preproducción. Entonces, estas cosas no pueden ir económicamente al mismo grupo que las plataformas de servicio. Entonces, nosotros las valoramos aparte. ¿Por qué? Porque es que luego tenemos que ser capaces de sacar cuál es el retorno de la inversión en seguridad. Y si no lo hacemos así, y si lo estamos poniendo todo en el mismo grupo, pues es que no sabemos exactamente cuánto nos cuesta la ciberseguridad. Y eso es clave. Es clave porque una de las cosas que no tienen claros los ayuntamientos y en general las empresas es, oye, es que me estoy gastando mucho dinero en seguridad, no sabemos cuánto, pero mucho dinero y no le veo el retorno. Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo primero de todo es saber cuánto nos gastamos. Estas son las cuatro coordenadas que luego, aparecen en lo que nosotros utilizamos a la hora de implantar el esquema nacional de seguridad, lo que realmente implantamos. Claro, no solo nos basamos en estas 4 coordenadas, sino que nos basamos en estas 4 fases de la metodología que nosotros llamamos metodología dragón, ¿vale? Metodología dragón es porque como viene de Aragón, pues le llamamos dragón, ¿vale? Esto es así. La cuestión es que tiene 4 fases, 4 partes, ¿vale? Entonces, el CNS es el cuerpo normativo de seguridad y es ahí donde utilizamos, sobre todo, la parte de los principios. Luego lo que están los planes de contraste, que eso está referido a las plataformas tecnológicas. El RIO, que son análisis de riesgos y oportunidades. Ahí estaría, pues ya veréis los mapas de calor, propiamente el análisis de riesgos. Y luego lo que nosotros llamamos adaptación continua, que es una modificación, es una mejora, es una evolución de la mejora continua del ciclo de Deming, que nos parece que con el ámbito de la ciberseguridad pues queda un poquito obsoleto, ¿vale? Antes de empezar con la parte del cuerpo normativo de seguridad,
hay un tema que a nosotros, bueno, pues que nos parece evidente, pero bueno, es evidente, pero igual no lo es tanto. Hacemos la referencia al cambio entre la prehistoria y la historia. Y entonces, el cambio de la prehistoria y la historia, concepto, o sea, como disciplina del saber, ocurre cuando se empieza, o sea, cuando aparece la escritura. Hasta entonces es todo prehistoria. Y es a partir de la historia, es decir, a partir de la escritura cuando realmente empieza la historia. ¿Por qué? Porque la memoria, lo aprendido, queda por escrito. Bueno, pues en ciberseguridad pasa exactamente lo mismo. Es que da igual que tengamos unas herramientas tecnológicas de primer nivel. Si luego las decisiones que tomamos con respecto a lo aprendido con esas herramientas tecnológicas no las dejamos efectivamente por escrito, es que al año siguiente el que sabía manejarlo se habrá ido y es que estaremos, bueno, pues eso, habremos hecho una inversión muy fuerte en tecnología que dentro de 6 meses pues no será para nada. Así que el problema no es escribir, no es dejar las normas por escrito. El problema lo que va a ser es cómo lo vamos a hacer para que esa normativa sea ágil. Ese es el gran problema. Entonces, una de las decisiones que empezamos a tomar y que estamos tomando en las entidades locales es que debemos ser capaces de dividir y de segmentar las decisiones que vamos tomando. Entonces, lo que está claro es que hay una política de seguridad de la información, una única, y sobre ella cuelgan todas las normativas de seguridad que queramos, pero sobre esa política, y hay que enlazarla. Y esas normativas, lo lógico es que vayan enlazadas entre sí y unas se llamen a otras. Esas normativas enlazan a su vez con procedimientos. La normativa sería qué solucionamos, qué decisión tomamos con respecto a algo, y el procedimiento sería cómo lo vamos a hacer dentro de casa. Los procedimientos se enlazan con las instrucciones técnicas, que es lo que los técnicos hacen concretamente sobre los sistemas, pues para poder hacer las cosas. Lo que nos hemos encontrado muchas veces es que en una normativa hay un cacho de política, un poquito de normativa, algo de procedimiento, instrucciones técnicas, que como esto es de los informáticos, eso es lo... Y eso sencillamente no encaja, no se puede encajar. Así que esta es una de esas decisiones que son sencillas de tomar, pero que luego, bueno, son sencillas, son iniciales, deberían ser iniciales, y que luego te permiten que el sistema crezca de una manera ordenada. Esas normativas, las que nosotros desarrollamos dentro de los ayuntamientos, cumplen una serie de, os voy a decir requisitos, pero bueno, una serie de condiciones, lo que nosotros llamamos el ABCD, ¿vale? Estas normativas sí o sí tienen que estar aprobadas por el comité. Las decisiones, los papeles, los documentos que no estén aprobados por el comité no sirven de nada, son papel mojado. Y para tirar el tiempo siempre hay tiempo. Entonces, si vamos a redactar una normativa, asegurémonos de que va a ser aprobada. Que sea breve, que sea conectada, me refiero con otras normativas, para no repetir decisiones. Que sea estructurada viene a significar que los documentos, una normativa, pues tiene una serie de apartados y tiene esos y no tiene más. ¿Por qué? Porque esas normativas no siempre las tiene que escribir la misma persona, pero debería tener físicamente un formato que encajara las unas con las otras. Y dirigida se refiere al hecho de que todo lo que esté escrito allí tiene que estar enfocado a solventar un problema. Y si lo podemos decir en 2 líneas, no utilizamos 4. ¿Por qué? Porque si conseguimos que esa documentación, esa normativa, sea breve y enfocada y dirigida y que solvente y que realmente sea útil y sostenible, entonces sí estaremos en condiciones de tener un cuerpo normativo, lo que nosotros llamamos un cloud normativo, ¿vale? Por hacer aquí el cloud normativo que esté realmente, que se pueda conectar con la parte tecnológica. Hemos dicho que vamos a clasificar las normas, o sea, le vamos a poner una serie de requisitos que tienen que cumplir. Y luego también que las vamos a dividir en diferentes secciones. ¿Y qué podemos hacer con esto luego? Pues lo que podemos hacer es evaluar si tenemos o no una calidad de normativa suficientemente buena como para
soportar, como para regir, que esa es la palabra, toda la plataforma tecnológica. Señores, si tenemos muchas normativas, las que sean, pero ninguna de ellas se habla de la plataforma de trabajo digital, es decir, de los PCs, exactamente quién es el que decide cómo se configuran los CDs, pues no lo sabemos. Pero si no está escrito, pues el informático, pero es que el informático no tiene la autoridad para hacerlo. No tiene ni la responsabilidad tampoco. Lo podrá ejecutar, pero no tiene que decidirlo. Entonces, el hecho de que no tengamos, por ejemplo, en el gráfico, ni normativas de desarrollo software, que no tengamos, o de puesto de trabajo digital, o que no haya nada de ITIL, de contingencia, pues significa que ahí hay una serie de deficiencias que hay que cubrir sí o sí. ¿Vale? Tenemos el cuerpo normativo, lo hemos trabajado, lo hemos desarrollado. La verdad es que estas cosas, además, tienen sus fases. Tiene el cuerpo normativo, cuando lo empiezas a desarrollar, tiene su fase expansiva, que le llamamos nosotros. Luego, a medida que la entidad es madura, pues esa fase expansiva se detiene y entonces lo que se busca es, otra vez, volver a concentrar, pues para intentar que pues cuanto más ágil y más concentrado sea el cloud normativo, mejor. Nos olvidamos de las normas, nos vamos a las plataformas tecnológicas y ahí, ¿sobre qué trabajamos? Sobre lo que nosotros llamamos planes de contraste. Entonces, los planes de contraste lo que buscan es evaluar si estamos configurando y estamos trabajando como hemos dicho que en la normativa que vamos a trabajar. Básicamente se trata de eso. Entonces, vamos a hacer pruebas. Entonces, la más obvia, ya sabéis cuál es. Pues pruebas de backup restore. Bueno, pues es que claro, es que tenemos que establecer planes de pruebas de aquellas cosas que hemos dicho en los planes que tenemos que comprobar. Entonces, nosotros los planes de prueba, le llamamos planes de contraste porque esto sí que es una prueba, una prueba de backup restore, pero hay otros planes que no son de prueba. Pues por ejemplo, son el plan de formación. Pues también está dentro del plan. Y lo que busca es cumplir con el principio de la responsabilidad activa y de la formación de los empleados. Entonces, todo esto lo que va a ser comprobar contra las plataformas tecnológicas o contra los usuarios lo que se dice en las normativas, nosotros le llamamos planes de contraste. En general, las planes cumplen las 4 Ps, ¿vale? Tienen que ser periódicas, pueden ser anuales. Lo habitual es que cuando con una entidad madura, pues son anuales. Pero en las implantaciones, los planes que nosotros utilizamos son, por ejemplo, cada 2, cada 3 meses. Tienen que ser predefinidas. Tienen que ser pautadas y progresivas. Lo que viene a ser progresivas es que vamos a hacer un plan de prueba hoy sencillo, pero al siguiente haremos el sencillo y un poquito más. Y luego al siguiente lo que hemos dicho antes y otro poquito más. Lo que está claro es que todo eso tiene que ser previsible. Previsible porque los planes lo habitual sería, pues para el 2018, pues para finales del 2018 aprobar los planes de prueba del 2019. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean previsibles para que los técnicos, que habitualmente son los que hacen las pruebas, tengan tiempo para organizarse como ellos quieran. Pero esas pruebas se tienen que hacer y cada plan de pruebas tiene que tener su informe de ejecución. Y esos informes de ejecución luego van al comité. Y el comité es capaz de vislumbrar si se hacen o no se hacen, los planes. Y si no se ejecutan los planes por lo que sea, algo está fallando. Y eso es bueno dejarlo a luz lo antes posible. De hecho, solo con estos 2 gráficos, con el de la fortaleza del cuerpo normativo y la ejecución de los planes de contraste, el comité ya está en condiciones de decidir y de saber y de enfocar a si su parte tecnológica realmente está, que no decimos que funcione mal, solo decimos si está controlada. Y si no está controlada, pues el comité de seguridad y la cabeza visible, la cabeza que decide, pues tiene un problema, ¿vale? Entonces, conociendo esos niveles, pues se obtiene una medida más o menos objetiva, ¿eh?
y en el corto plazo, es decir, en la situación actual, sobre si puedes o no puedes confiar en tu tecnología. De hecho, ese es uno de los retornos de la inversión en seguridad que nosotros vemos más claro. Vamos a ver. Con estos dos gráficos lo que estamos en condiciones de saber es si lo tienes muy bien, estás en verde y estás en un punto de confianza. Es decir, ostras, a ver, hay una normativa, está bien desarrollada, tiene buena calidad y hacemos planes de prueba y suficientes planes de prueba y funcionan bien, se hacen en el momento y, oye, funcionan. Pues, hombre, un nivel de confianza elevado. Si no tienes cuerpo normativo, ya empiezas mal. Y si no haces planes o los técnicos no son capaces de hacerlos, entonces estás en un nivel, digamos, de desconfianza absoluta, que también es bueno, porque sabes cuál es el estado de tu tecnología, de la gestión de tu tecnología. Lo que no nos sirve es la zona intermedia. El decir, bueno, mira, sí, yo no sé bien cómo estamos, pero yo confío en que estaremos bien. Bueno, pues eso no nos sirve. Esa es zona de riesgo. Esto es, aquí hay una máxima en este ámbito que tiene que ser confía, pero comprueba. Pues eso es lo que hay que aplicar. Con estas dos, con los previos, con el cuerpo, con el cuerpo normativo y con los planes de contraste, vemos cuál es la situación actual. A eso le tenemos que añadir el análisis de riesgos. El análisis de riesgos no he entrado mucho o no voy a entrar, porque el análisis de riesgos en las entidades locales, bueno, pues es que vamos a utilizar la herramienta Pilar. Entonces, como vamos a utilizar la herramienta Pilar, lo que nos va a ayudar, todo lo que hemos hecho de normativa y de plataforma, pues lo tendríamos que llevar a Pilar y Pilar, con más o menos ayuda, habrá que modelizar el sistema que tengamos y nos dará un gráfico. Lo que sí es verdad es que, como no hay un responsable de seguridad, lo que nosotros hacemos es cada una de las medidas las valoramos en función de cada uno de los roles que realmente están presentes en el ayuntamiento. Es decir, de esas medidas hay algunas que están más enfocadas a secretaría, hay otros que son más de departamento y las menos son de alcaldía. Pero bueno, las dividimos, pero el resultado es el mismo. Necesitamos saber cuál es también incluso el cumplimiento con respecto al Esquema Nacional de Seguridad. Y pasamos a lo que nosotros llamamos adaptación continua, que, bueno, vamos, durante nuestra experiencia previa, sí, que si nosotros el LAC, Plan, Duche, que todo esto lo hemos utilizado, pero que nos ha faltado algo. Nos ha faltado algo durante mucho tiempo hasta que lo hemos evolucionado como Dios nos ha dado a entender y hemos añadido lo que nosotros llamamos el triple A, ¿vale? Bueno, hemos añadido el triple A y alguna cosa más, como es el hecho de que añadir la condición fundamental, por otra parte, de que el que planifica no puede hacer. Eso es fundamental. Si yo planifico, si el responsable de seguridad está en la planificación de los planes de prueba, por ejemplo, el que planifica no hace. ¿Quién hace? Pues en este caso lo habitual es o el informático del ayuntamiento o la empresa que dé servicios al ayuntamiento. Pero quien planifica no hace. Esa es una fundamental. Y luego el triple A, pues viene de... Hay un punto concreto, que además es clave, donde se tiene que aceptar la situación actual con respecto a los sistemas, se tiene que aprobar la situación actual, es decir, y luego se tiene que accionar, ¿vale? Es aceptar, aprobar las propuestas, aceptar la situación actual, aprobar las propuestas de planificación y adaptación, ahora explicamos el qué, y luego, por otra parte, accionar. Accionar viene a ser el hecho de, pues eso, es que tenemos que llamar a la acción. No, está muy bien planificar, pero luego
allí donde se toman las decisiones, que es el comité de seguridad, tiene que mostrar el apoyo en cada iteración para que se hagan las cosas. Entonces, ya os digo, bueno, de hecho, hemos preparado un pequeño gráfico para que veáis. La cuestión es que cuando hablamos de adaptar, es sobre todo, dado que con los ciclos de implantación del Esquema Nacional de Seguridad, pues surgen cosas y surgen decisiones que se tienen que añadir al cuerpo normativo. Eso es adaptar el cuerpo normativo. Luego, por otra parte, para continuar avanzando, se tienen que planificar cada cierto tiempo pues, los planes de prueba que hemos comentado, los planes de contraste. Así que también se planifican. Y luego se llega al punto, al AAA. Y ahí lo que hay que hacer es, vale, aceptamos los cambios en la normativa, aceptamos las nuevas planificaciones y accionamos. Es decir, esto sí o sí se tiene que hacer. Para poder hacer eso y para poder llevarlo a cabo en un comité de seguridad, es clave prepararlos muy bien, enfocados a tomar decisiones. Prepararlos antes con cada una de las partes. Nosotros lo hacemos. Yo me reúno primero con el informático, me reúno luego también con el secretario y luego con el alcalde. Y cuando estamos todos de acuerdo, entonces eso lo llevamos al comité. Y en el comité se aprueba. Entonces, todo esto tiene un ciclo, bueno, pues infinito. ¿Qué ocurre? Pues eso, que cada uno de los puntos, el AAA, en realidad es cada uno de las implantaciones. Cada uno de las implantaciones, cada uno de los comités de seguridad. En una implantación, nosotros tenemos controlados que para hacer una implantación de un esquema nacional de seguridad necesitamos del orden de entre 10 y 12 iteraciones. En cada una de esas iteraciones lo que hacemos es decirle al ayuntamiento en qué orden se va a aprobar o las partes normativas que tocan o cada uno de los planes. Los dividimos, los que apuntan la aplicabilidad, los dividimos y entonces lo que hacemos es en cada uno de las iteraciones, en cada uno de los comités de seguridad, los vamos preparando. No solo eso, sino que... bien, entonces, más o menos como los podemos dividir, pues sabemos más o menos cuánto tiempo va a ser necesario pues, para adaptarse, para poder asumir todas esas normativas y esos planes. Entonces, esto que estamos haciendo y que hemos hecho es una implantación. Entonces, todas estas iteraciones tienen fecha de caducidad. Es decir, da igual donde empecemos, el número de documentos, de planes y de normativas crece durante un tiempo de una manera progresiva y rápida, que es la implantación, pero luego se estanca. Y luego son estas normativas y estos planes, lo único que hay que hacer es refrescarlos y aumentarlos, pero no aumenta el número de documentos. La dificultad, claro, está en este periodo que es propiamente la implantación. Pero luego la entidad la dejamos en un estado que nosotros llamamos órbita de cumplimiento. Y mantener esa órbita de cumplimiento lleva muchísimo menos tiempo. Y además, como la dinámica ya está cogida, pues para las entidades públicas, resulta muchísimo más fácil. No solo hemos dividido en normativas y en planes. La cuestión es también que ya hemos modelizado cuánto tiempo más o menos es necesario para poder hacer la implantación. Así que también estamos en condiciones de saber cuánto tiempo se está tardando y si estamos dentro de un rango que sea razonable. A ver, las implantaciones que nosotros hacemos, malo es muy lento, pero también es malo es muy rápido, porque entonces la entidad no es capaz de asumir todo lo que le está ocurriendo, que son cambios muy fuertes dentro de la propia entidad. Así que nos interesa no ir muy rápido ni ir muy lento. Son malas las dos cosas.
no es el definitivo, pero este podría ser un buen cuadro de mando donde, bueno, de hecho es uno de ellos los que nosotros enseñamos a las entidades, donde les decimos cuál es la dinámica del cuerpo normativo, también si se están haciendo las pruebas acordes al marco normativo, el riesgo que se está asumiendo y si estamos alcanzando los objetivos del Esquema Nacional de Seguridad, y luego también ellos son capaces de ver si nos adaptamos a una velocidad razonable al Esquema Nacional de Seguridad y al RGPD, o vamos lentos o vamos demasiado rápido. Entonces, ya veis que todo este trabajo se hace y en absoluto nunca hemos hablado de ciberincidencias. ¿Por qué? Porque al alcalde, al secretario, en realidad no les interesan las ciberincidencias. Las ciberincidencias para ellos es como otra incidencia cualquiera. Lo que les interesa son pues que el ayuntamiento no pare de trabajar, que no se detenga por eso. Entonces, hablar de ciberincidencias y de ransomware y de hackers, pues a ellos les suena todo eso a tecnológico y entonces se apagan. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que darles información que ellos obviamente puedan entender y las herramientas necesarias para poder gobernar y para saber que en la parte tecnológica se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Resumiendo y acabo. Donde no había un responsable de seguridad, ahora lo que hay, y además con la experiencia que estamos teniendo, es consciencia y gestión del riesgo. Y cada uno tiene consciencia de cuál es su riesgo. De la poca cultura de ciberseguridad, tenemos ahora a ciberseguridad gobernada porque saben exactamente qué roles juega cada uno y dónde hay que buscar la formación. Sin ayuda externa, ahora pues estamos en condiciones de poder decirles que ahora que ya tienen una seguridad gobernada, que tienen muchos recursos que está prestando, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional y que los pueden añadir a los recursos que ya tienen. De pocos apoyos reales internos, pues lo que hacemos es que en el AAA, en el ciclo AAA, en ese comité de seguridad, como el enfoque es a negocio y a gobierno, no tienen ningún tipo de problema en tomar decisiones de si, por ejemplo, se pone o no se pone el USB. Es una decisión y ellos entienden el riesgo que conlleva. De tener dependencia en ciberseguridad, lo que se obtiene y lo que buscamos es que ellos tengan autonomía de decisión. Luego ya veremos quién ejecuta, pero lo que está claro es que en el comité de seguridad ellos deben ser capaces de tomar decisiones y luego pues, gestionar los riesgos adecuados. De estar en zona de incumplimiento, lo que estamos abordando con la adaptación continua es poder crecer de una manera rápida para alcanzar esa órbita de cumplimiento. Y ahora, o hasta hace poco, ellos gestionaban tecnología y ahora lo que gestionan es tecnología que ellos saben que está enfocada, que está configurada de una manera segura, o al menos tan segura como ellos han decidido en las normativas. Y hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna duda, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, estoy, disponible a lo que digáis. Hola. Muchas gracias, David. Voy a consultar el chat, a ver si por chat tenemos alguna consulta. En principio no. ¿Alguien quiere formular alguna consulta? Vale. Una pregunta, David. Por Sí. lo que es tu experiencia, dentro de lo que es la administración pública o el ayuntamiento, ¿cómo de reticentes son a la hora de implantar algo de una forma tan metodológica? Ahora el proyecto en el que estamos, ahora estamos haciendo la implantación en 5 ayuntamientos. Y para ellos, la primera reunión que tuve con ellos fue para decirles, les hice una pequeña presentación donde lo primero que les dije es que no les iba a hablar de ámbito técnico. Entonces, lo cierto es que cuando al alcalde, al secretario o a la secretaria le hablas en un lenguaje
sin tecnicismos, ¿sabes? El nivel de confianza, el nivel de proactividad para que las cosas se hagan es enorme. Además, hay otro punto, es que al hacer iteraciones, realmente les das la posibilidad de ir asumiendo poco a poco cuál es o sea, cómo hay que hacerlo para que esto sea continuo. Una de las primeras cosas que yo les digo es, a ver, el proyecto de implantación dura 6, 7 meses, pero yo cuando me vaya, además de que vosotros estéis en zona de cumplimiento, lo que vamos a hacer es que vosotros seáis capaces de continuar con esto sin que yo esté. Entonces, no es mi intención perpetuarme. Y eso, quieras que no, también abre algunas puertas. Porque de lo que se trata es que ellos sean capaces de gestionar eso. Es que una de las primeras cosas que ocurren es que ni hay responsable de seguridad ni lo va a haber. Entonces, o lo hacemos los que estamos aquí o no lo hacemos. Y como están viendo que realmente es factible, de hecho, inicialmente los comités de seguridad iba yo y hablaba, ¿no? Tal, ejercía de secretario. Ya hay ayuntamientos donde yo solo estoy allí de manera presencial. Entonces, el secretario del comité, pues ejerce. Entonces, esa dinámica es la que dentro de un tiempo, pues es que ya no es necesario. ¿Qué es lo que hago yo? Lo que hago es decirles qué normativas son las que tocan en ese momento, por interés o porque hay que hacerlas, las priorizamos y luego yo les enfoco el borrador diciendo, oye, pues venga, ahora toca esta habría que hacerlo así, se lo enfoco en primera instancia, luego ellos lo trabajan, tal. Entonces la dinámica de verdad es muy rápida. Es muy rápida. Y de hecho el resultado es bueno. Y como el nivel de confianza con esta manera de trabajar enseguida, bueno, pues es alto, pues digamos que cada vez es como más sencillo trabajarlo. Y luego la carga de trabajo que nosotros, les damos es baja. ¿Por qué? Pues porque normalmente con la persona con la que trabajamos, que es con el secretario y con el informático, van a tope. Entonces, intentamos ser exquisitos con su tiempo. Esa es otra. Intentamos ser exquisitos. Lo cierto es que los proyectos están avanzando muy bien, así que muy contentos también. Perfecto. Muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta más? No, pues nada, solamente, David, agradecerte la magnífica charla que nos has dado, la claridad con lo que lo has expuesto, y sabéis que hay unas preguntas con las cuales podéis conseguir hasta un crédito CPE para la política de formación continua de ISACA. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Hasta luego. Muy bien, gracias. Hasta luego.